Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas y comunicación corporativa, un espacio donde comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos tanto en el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café Piar. Hoy tengo como invitada nuevamente una colega. No es la primera vez que nos visita, pero justamente por la diversidad de temas que podemos compartir con ella es que he vuelto a invitar a Noelia Rivera Cruz. Ella es licenciada en Relaciones Públicas con diplomado en Educación Superior y mención en Gestión de Eventos, títulos otorgados ambos por la Universidad NUC. Asimismo, cursa la licenciatura en Ciencias de la Educación como segunda carrera en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Se considera a sí misma como una profesional integral, con experiencia en relaciones públicas y educación, destacada por su capacidad de adaptación, trabajo colaborativo y pasión por la formación continua. Noelia se define como hábil en la planificación estratégica, relacionamiento con públicos de interés, auditorías y gestión de la información. Ha desempeñado roles educativos en instituciones como CUMON, la Universidad Privada de Bolivia, UPB, y la Universidad NUR, donde actualmente imparte clases, paralelo a su rol como ejecutiva de cuentas en Medrano y Asociados, Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas, lugar en el que atiende diferentes rubros importantes, tales como tecnología, alimentos y bebidas, industria de empaque, consorcio de abogados, entre otros, dentro de Medrano y también como asesor externo. Por otra parte, su experiencia en voluntariados ha fortalecido sus habilidades interpersonales y de resolución de problemas. Entre sus competencias sobresalen la elaboración de planes estratégicos de comunicación, gestión de prensa y eventos y el manejo de herramientas digitales de rastreo de información y plataformas educativas. Apasionada por la educación y la comunicación efectiva, Noelia Rivera Cruz se presenta como una profesional versátil y comprometida con el logro de objetivos. Y con ella esta vez vamos a estar abordando un tema que hemos titulado La gestión de asuntos públicos desde la perspectiva de las relaciones públicas. Bienvenida, querida Noelia, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación por segunda ocasión. Siempre es un placer compartir un poco más acerca de lo que aprendemos del día a día con aquellas personas que le interesan del tema y que también están apasionadas por conocer más acerca de las relaciones públicas. Así es, sí. Definitivamente cuando hablamos de relaciones públicas y a medida que esta profesión y esta disciplina sigue avanzando y sigue evolucionando y todo el contexto que vivimos le da oportunidades de mostrar su aporte y su impacto en la vida de las organizaciones, tenemos entonces siempre mucha tela para cortar en este espacio y es interesante compartirlo con las personas que lo están viviendo desde el ámbito práctico como también desde la educación, desde la investigación, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de relaciones públicas y esto de cómo va avanzando y evolucionando, yo siempre digo y le digo a mis estudiantes, estoy impartiendo clases, que es interesante ver cómo esta profesión nunca va a pasar de moda, ¿no? Las formas de comunicación podrán cambiar, pero la necesidad de comunicarse y relacionarse es algo que siempre va a existir y lo que tenemos es que estar atento a cuáles son las formas más idóneas de hacerlo para lograr nuestros propósitos. Y en ese avanzar y estar atentos y seguir estudiando, investigando, es interesante ver cómo la mirada que tenemos sobre los públicos ha ido también cambiando y creciendo, ¿no? Por mucho tiempo el foco ha estado sobre el público cliente, ¿no? Que hoy por hoy creemos es el público principal para el área del marketing, digamos. Pero mucho tiempo las relaciones públicas ha pensado en esa conciliación de intereses con el público cliente, con el usuario, ¿no? Sin embargo, cada vez más hay más claridad
sobre la necesidad de tocar e impactar y gestionar unas relaciones óptimas con otro nivel de públicos, ¿no? Como el gobierno, los medios y otros actores que son claves en la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a surgir un poco esto de la gestión de los asuntos públicos, ¿no? Y se va volviendo un tema estratégico que todavía no es tan comprendido probablemente en su dimensión completa. Y ahí es donde me gustaría que tú nos puedas explicar y profundizar un poquito en este tema, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría que podamos conversar y empezar la charla para que nos cuentes así desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿cuál es el objetivo principal de un informe de asuntos públicos? Justamente algo que siento que destacaría de todo profesional actualmente con todas las tendencias y la globalización y la adaptación de todos los profesionales con la digitalización es el estar informados y el tener la información como un recurso estratégico. Al tener la información como un recurso estratégico, nosotros podemos empezar a utilizar ese recurso y decir, ok, ahora, ¿qué conlleva tener este recurso? No solo es tenerlo, también es brindar un análisis estratégico a partir de esa información y también analizar el contexto, en este caso cuando hablamos de asuntos públicos, sobre temas o políticas que impacten directa o indirectamente sobre la organización. Y esto permite a muchas organizaciones, empresas, instituciones, ONGs incluso, poder identificar aquellos riesgos y oportunidades que tienen en cuanto a lo político, social o económico de acuerdo al sector en el que se desinvolucran. Aparte, esto llega a ser una herramienta muy útil cuando se trata de elegir lo que es la toma de decisiones para tener una visión más clara acerca de en qué escenario o contexto se está desarrollando la empresa para después ya poder empezar a analizar el estado actual y las futuras implicaciones de todos los líderes de la organización. Siempre nosotros tenemos en cuenta de que si bien la información llega a ser un recurso muy estratégico e importante, no todos le llegan a tener el grado de interés e incluso no todos le dan la importancia que debería tener para que aquellos que son los que toman las decisiones puedan escoger y decidir estando informados en un contexto actual. Correcto, que además es un contexto medio caótico, ¿no? Ahí recuerdo bueno, los famosos entornos Buca, Bani, ¿no? Un contexto complejo, escenarios bastante complejos, donde es más necesario que nunca, lo digo porque creo que a nivel Latinoamérica en general lo estamos viviendo y por qué no decir a nivel mundial, pero particularmente en Bolivia, el escenario genera tantas incertidumbres y ese tan complejo a nivel político, económico y esto que deriva en un tema social también, que definitivamente es necesario seguir tomando decisiones, o sea, se impone seguir tomando decisiones, pero estas decisiones tienen que ser estratégicas y van a poder ser también estratégicas en la medida que sean informadas, ¿no? Entonces ahí, como bien decíamos al principio, entran en este escenario muchos actores que a la vez son tantos y pueden ser todos importantes, pero necesitamos mapearlos, ¿no? Primero identificarlos, mapearlos, y ahí me pregunto, ¿cómo nos contribuye ese mapeo de stakeholders para poder priorizar estos actores, que son muchos, pero que en algún momento tenemos que priorizarlos porque no podemos gestionar la relación en el día a día con todos, justamente porque son diversos y porque tal vez por importancia estratégica en algún momento algunos pasan a ser más importantes que otros? Ahí justamente creo que la habilidad de el pensamiento crítico que tenemos nosotros dentro del área profesional ayuda bastante. Justamente partiendo de mi sesgo que tengo por lo que soy docente y todas las actividades que hacemos, en varias clases hemos hablado de
Si bien este recurso que viene siendo este informe y el mapeo en sí de los actores involucrados es importante, también recae importancia en saber identificar cuáles nos sirven, cuáles son aquellos que tienen los mismos intereses, las posiciones, los niveles de poder y así también cuáles pueden llegar a influir o ser influenciados de acuerdo a las acciones de la organización. En ese contexto, hay que también llegar a priorizar a los actores de acuerdo a su nivel de influencia, su nivel de interés o incluso la urgencia o el apoyo o intervención que necesitan. Hay una herramienta a mí que me llama mucho la atención para poder ocupar justamente y evaluar estos tipos de parámetros, que es la matriz de poder-interés. Nosotros con esta herramienta podemos identificar cuáles son los actores útiles para establecer prioridades. Aquí se identifica el poder que tienen para influir en la organización o proyecto o el interés que muestran hacia él mismo. Es similar a una estructura FODA en cuanto a un cuadrado de 4 espacios, sin embargo, se identifica cuál va más alto o cuál va más bajo de acuerdo al nivel de poder e interés. Aquí igual cuando, por ejemplo, hacemos un caso de estudios, luego de mapear a todos los involucrados, es decir, de las estructuras básicas del poder, desde lo que son los ministerios, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, también empezamos a lo que es evaluar cuáles sí repercuten sobre el caso de estudio que estamos tomando en cuenta. Y eso lo hacemos evaluando el interés y el poder de influencia del actor específico. El interés que tienen ellos hacia el caso y sobre qué otros públicos ellos pueden influir para el caso. ¿Sí? Sí, correcto. Justamente ahí igual eh, apuntamos a evaluar dos escenarios. He notado que varios chicos con los que he trabajado, jóvenes estudiantes, casi igual de mi tanda, optamos hacia una perspectiva un poco más individual cuando hemos colocado casos de estudio hacia cómo resolvemos este escenario crítico con acciones directas de la empresa, pero no son muchos los que dicen, y si en vez de tomar decisiones como una empresa, tomamos decisiones como sector con la competencia. Siempre se dice que la unión hace la fuerza, pero no todos analizan el contexto para ver si es posible o no y eso y en qué grado nos influye en la toma de decisiones o en todo nuestro sector. Interesante porque ahí es donde uno empieza a analizar las posibles alianzas estratégicas, ¿no? Para determinados momentos claves donde se puede tener más fuerza como gremio, como tú mencionas, o como sector, eh, que estando solos, pero a veces la tarea ahí es trabajar este relacionamiento y el venderles de alguna manera el deseo de movilizarse respecto del tema, ¿no? De tomar acciones o de comprometerse o involucrarse incluso, ¿no? Y partiendo desde informarles, probablemente a veces suceden situaciones y uno mira que puede pasarle algo a la competencia y puede ser miope en el sentido de pensar que esa situación que está viviendo la competencia tal vez la podríamos vivir nosotros también un poco después. Y entonces ahí tal vez es mejor tener esa información y considerar estas alianzas como sector, ¿no es cierto? Correcto, justamente es un escenario que actualmente lo estamos viviendo en Bolivia con toda la situación caótica que estamos pasando. Ya no es solo yo como empresa del sector de lácteos o del sector de bebidas, me manifiesto. Es la institución que aglomera a las empresas de mi sector, se empiezan a manifestar respecto a las decisiones o cuestionantes que está tomando en cuenta el gobierno. Ya no soy yo como empresa, ahora soy yo como sector. Exactamente. Ahora, nos has dicho un poquito el ejemplo sobre algunos casos específicos. Sin embargo, pienso, ¿qué papel puede jugar este informe de asuntos públicos para la estrategia general de una organización? Creo que he tenido la suerte de encontrar puertas que me han permitido desarrollar justamente este punto de qué pasa con aquellas empresas
que sí identifican un papel dentro de lo que son los asuntos públicos. Es importante, juegan un papel para su toma de decisiones y he tenido el placer de ver en carne propia cómo a partir de este tipo de herramienta que viene siendo el informe de asuntos públicos se toman las decisiones a priori, porque con el escenario en el que hemos atravesado y creo que desde la última década con todas las movilizaciones de política, han hecho que las empresas que sí ven importante lo que es asuntos públicos puedan proveer los insumos y diseños para mensajes claves y campañas que puedan llegar a ser adaptadas, modificadas por el escenario político, económico o social. También han permitido que se alineen las estrategias de acuerdo a los objetivos de negocio y las dinámicas regulatorias o sociales del mismo estado o gobierno del contexto. Y aparte, lo que siempre digo, anticipar crisis y establecer medidas preventivas para salvaguardar lo que son la reputación de la organización y los activos intangibles que también juegan un papel importante y decisivo en este escenario que viene siendo más complejo. Y en Mm, te- esencia, eh, una guía para asegurar unas acciones comunicativas que sean proactivas y no reactivas, que es a lo que mm, siempre apuntamos. Exactamente. Y esa mantener esa coherencia comunicativa entre lo que se dice y lo que se hace, que resulta ser tan significativo y generar tanto impacto sobre nuestros públicos, ¿no? Porque hemos visto, hacías mención tú, el contexto escenario en Bolivia, la situación en Bolivia, el escenario en Bolivia, que ya por muchos años ha tenido muchas características de paros, de situaciones que ha puesto en complicación o dificultad a las empresas, a las organizaciones, porque estamos hablando de paros prolongados, largos, y en ese contexto han tenido que pensar en cómo seguir avanzando, incluso a ver, la decisión de si seguir trabajando, que algunas optaron por hacer, podía tener tanto cuestionamiento y ganarse un público detractor tan grande en la opinión pública. O sea, habían decisiones que tenían un sentido estratégico interno, pero que podía generar también una percepción tan negativa, lo que tú mencionabas, la imagen y la reputación, que definitivamente creo que el poder desde las relaciones públicas asesorarles con este informe para que tengan una mirada más clara del impacto de las decisiones que puedan tener, que tal vez en el momento inmediato pueden parecer coherentes y pueden tener sentido para ellos, pero en el largo plazo pueden haber generado o haber hecho un bache en la mirada que tenían positiva los públicos sobre ellos, a la que pueden llegar a tener, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí diría que a pesar de estar en pleno 2024, no todas las organizaciones llegan a entender la importancia de analizar el escenario en el que se involucran. Si bien están los estudios de mercado, todas las auditorías que se hacen, las investigaciones, a- tras el pasar de los años, el contexto va cambiando, va modificándose y lo que ayer servía hoy ya deja de tener relevancia. Exactamente. Sí, sí, definitivamente vivimos muchos cambios y eso desata muchos desafíos, ¿no? ¿Cuáles serán los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar esos asuntos públicos? Actualmente ya habíamos mencionado algunos de estos desafíos, por ejemplo, los entornos dinámicos que estábamos comentando de las constantes políticas, regulaciones, la opinión pública, la polarización, la desinformación que llega a ser bastante crítica para una empresa cuando hablamos de las denominadas fake news, pueden llegar a desviar o afectar gravemente. Y en nuestro escenario diría que también la pluralidad de los actores, la interacción con los grupos de interés contrapuestos, como también los gobiernos, las ONG y las comunidades. Al ser un Estado plurinacional, nosotros tenemos múltiples actores que pueden incidir directa o indirectamente en nosotros como organización. Aparte, con el acceso a la información que se tiene, las empresas cada día enfrentan el reto de
ser cada vez más transparentes con las exigencias del público con el que se relacionan. Y también las legislaciones cambiantes, porque cada día hay nuevas regulaciones y políticas públicas que afectan significativamente a todas las operaciones de las organizaciones y esto creo que es en todas en sí. Mm, sí, es cierto. Y otro aspecto que no podemos dejar de considerar es el tema de las redes sociales, todo este ámbito tecnológico, ¿no? La digitalización. Eh, en este tema de los asuntos públicos, ¿qué papel juega la digitalización, las redes sociales? Em, cómo esto va a evolucionar o cuál crees tú es tu perspectiva de evolución hacia los próximos años? Como todo tiene sus pros y sus contras, mm, gracias a la evolución en sí de la digitalización, ha permitido que nosotros podamos tener la información al alcance de la mano, ha permitido la democratización y el acceso a la información. Y ahora cualquier persona puede ser un actor importante, puede ser un emisor influyente para las empresas. Eso hace que nosotros también podamos hacer un monitoreo continuo y en tiempo real de algunas situaciones que nos pueden llegar a afectar. También nos permite evaluar y analizar en las plataformas e interactuar con aquellos públicos de interés claves. Creería que mientras más avanza la tecnología, tenemos más oportunidades. El dilema está en saber utilizarlas adecuadamente y ver su importancia en el escenario. Me ha tocado conocer, y no digo que esté mal, pero me ha tocado conocer a gente que es un poco reacia a lo que es la inteligencia artificial, los nuevos cambios, y aún están bajo la línea de todavía no. Pero esto también nos propone tener otra alternativa de poder anticipar cambios actuales de acuerdo a los desafíos que tenemos en nuestro entorno y así también fortalecer capacidades de respuesta ante escenarios de crisis. En lo personal, a mí me interesa bastante lo que es este uso porque en mi caso yo estoy uno que otro día leyendo, informándome. Siento que cada día mientras más nos dejamos y dejamos de averiguar, nos quedamos un peldaño abajo de todo lo que está pasando enfrente de nosotros. Y incluso a los jóvenes con los que hemos pasado, hemos analizado, hemos visto, hemos dado como que los primeros pasos con aquellos que todavía estaban un poco reacios a lo que es el uso de inteligencia artificial para trabajar propuestas, para analizar o incluso para hacer el análisis de datos, que es algo de lo que hemos trabajado bastante con las materias que he llevado. Y es interesante. Creo que en la medida que vayamos comprendiendo el real aporte que puede hacer esta herramienta, la inteligencia artificial, y vayamos madurando esto, vamos a poder ver su aporte y sus reales beneficios, ¿no? Yo creo que todavía estamos en esa etapa de entender, de comprender, y muchos, y lo digo también por los estudiantes, están haciendo el uso más básico, digamos, o sea, preguntar y todo lo que ponen, lo que les sale, colocarlo, el copy-paste que decimos, ¿no? Sin este análisis o incluso uno mismo discriminar lo que de ahí es pertinente para lo que nosotros nos necesitamos o nos interesa. Y esto también, así como puede suceder en aula, puede suceder en las organizaciones, por lo tanto es un proceso de maduración, de crecimiento, donde sin duda lo que mencionas, el todos los días leer, informarnos, uno porque definitivamente es una evolución imparable, vivimos tiempos acelerados y porque no hay un periodo de preparación para recién empezar a usar, sino que es como que vamos usando al mismo tiempo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero creo que es necesario hacer esta consideración que mencionas de que esta puede ser una herramienta, como muchas otras que pueden ir surgiendo más adelante, útil y que nos va a contribuir a tener esas respuestas más pronto, más pertinentes, más amplias, tal vez, no solamente mirando un escenario o nuestro escenario próximo, que es lo que tenemos a veces, lo que miran hasta donde llegan a ver nuestros ojos, ¿no? Y Sí, sí, dime.
Ahí en ese punto igual creo que por los lineamientos que tengo en mi formación, los estudiantes con los que he pasado me dicen la licenciada de las noticias, creo que la escuchó en el evento Sí. que tuvimos recientemente, y es que en lo personal creo que mi día empieza todos los días con un café y viendo las noticias desde mi celular. Creo que Exactamente. ya se volvió parte de la dinámica y analizando un poco lo que es el día de los jóvenes y consultando, me dicen desde que antes de que empiecen conmigo y ya después de que terminen la materia conmigo, dicen ahora veo por lo menos una vez las noticias al día por ustedes. Dicen antes no veía porque no me gustaba todo lo negativo que salía, pero ahora inconscientemente busco noticias para estar informado. Y Exacto. así trabajamos en una mecánica. Si bien puede ser un poco el método mecánico en donde lo primero que hacemos es preguntar las noticias o en todo caso impulsarlos a que lean, creo que es una manera interesante de poder impulsarlos a que también lean más allá de lo que se comunica a simple vista. Como usted decía, justamente estamos tan expuestos a información que muchos no saben lo que es discriminar o separar la información que sí viene siendo relevante y no. En lo personal, una que otra clase hemos hablado de cómo las noticias policiales y las noticias negativas, las socialeras, son las que despiertan la curiosidad de que el mismo estudiante lea el artículo completo, pero no cuando hay un comentario de algún sector o empresa afectada por alguna situación. Y justamente ahí hacemos el análisis de qué debería llamarlos la atención y qué no para identificar y poder separar la información para que sea útil. Exactamente, y además estos temas que para la juventud a veces son aburridos, el tema económico, o sea, más allá de entender e interpretar cómo puede afectar en su familia, digamos, el impacto que puede tener la economía en el día a día de la familia, el tener esta mirada de cómo esto impacta en la sociedad, ¿no? Y en las empresas, que finalmente son a donde vamos a asesorar y a veces distanciamos esta información de la comunicación con esta información relevante que tiene que ver con un movimiento económico, político, esto que decías, cambio de políticas, de normas, de muchos temas que influyen en el día a día de las organizaciones para bien o para mal, que puede generarle oportunidades o puede cerrarles puertas. Y ese tipo de determinaciones y decisiones tienen un impacto que finalmente aterrizan en la familia nuevamente, ¿no? Pero necesitamos tener esa mirada del macrosistema y entenderlo, conocerlo y entender lo que pasa en el día a día. Creo que eso es parte de prepararlos para esos desafíos, ¿no? O sea, yo también en aula pongo siempre en situación y digo, mañana somos graduados y tenemos la oportunidad de la vida de estar a la cabeza de un departamento de relaciones públicas o comunicación y vamos a llegar y lo único que nos tiene que faltar conocer es la organización, ¿no? Porque recién estamos entrando, aunque ya podemos tener incluso información previa por su página web, por las redes sociales, pero lo que ya tenemos que saber es dónde se mueve esta organización, cuáles son los públicos que hacen posible su existencia, cuáles son las que lo van a normar, cuáles son los públicos que un día podrían abrirle posibilidades y cuáles son los que también podrían castigarla o cerrarle una puerta o las puertas, ¿no? ¿Qué influencia tienen? Y eso creo que si esperamos a ingresar a la organización para querer conocer y entender todo, es demasiado, que lo único que va a dilatar es que nuestras propuestas sean pertinentes, ¿no? Y que sean además las adecuadas. Entonces, me parece que esta información y el poder entender este informe también va a ser, es prioritario para el estudiante y por supuesto para el profesional que ya esté ejerciendo. Y el conocimiento y todo parte por la información que tenemos que aprender a discriminarla, seleccionarla, buscar las mejores fuentes, también esto de darnos cuenta cuando son estas noticias falsas que realmente existen y que muchas veces son las más atractivas y las más visualmente llamativas, ¿no? Hay un montón de elementos ahí que considerar. Y bueno, Correcto. Sí, por Ahí favor. para agregar algo, y creo que no sé si llega siendo gracioso, pero para aquellos docentes que estamos constantemente leyendo y utilizando inteligencia artificial,
Ya cuando el estudiante viene y nos presenta algo elaborado 100% con la inteligencia artificial, ya inconscientemente lo identificamos, porque la narrativa y la forma de redacción es muy diferente a lo que el Total, estudiante redacta. E incluso a pesar de que esté bien hecho, eso mismo nos hace dudar. Lo malo exacto, es que si bien como tal actualmente aquí en Bolivia no hay una forma de citar la IA y se está trabajando, tengo entendido, creo que el estudiante no entiende que es en sí una herramienta y no algo que lo va a hacer todo el trabajo. exacto, exactamente. Esa es la parte y que no anule su pensamiento, su sentido crítico, su propia inteligencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya cerrando esta interesante charla, a mí me gustaría, ¿qué habilidades específicas tú recomiendas a los futuros profesionales en relaciones públicas para la creación y el análisis de esos informes de asuntos públicos? ¿Qué habilidades crees tú que ellos deben preocuparse o trabajar para desarrollar? Creo que desde que iniciamos la carrera empezamos a desarrollar habilidades con las docentes, que cada una tiene su forma de explicar, pero de manera general diría que la habilidad de investigación y análisis vienen siendo las esenciales porque nos ayudan a tener la capacidad de recopilar datos relevantes y poder a partir de esos datos tener una interpretación y conclusiones estratégicas, el pensamiento crítico que nos ayude a evaluar lo que es la información, la comunicación efectiva e incluso la gestión de relaciones para que nosotros como profesionales podamos cultivar relaciones sólidas con aquellos públicos de interés que vienen siendo relevantes. Si bien algunos estudiantes en el último encuentro que teníamos me consultaban y a las invitadas que tuvimos, ¿cómo nos acercamos a los periodistas si somos recién graduadas? Como yo me acerco y le digo, quiero que me publiques esto, pero no te conozco y no me conoces. Ujú. Ese pequeño detalle de gestionar las relaciones desde el inicio puede llegar a marcar la diferencia. Y eso evidentemente se hace haciendo una investigación del medio para tener en consideración esa relación, y evidentemente también lo que es una buena redacción al momento de comunicar y a poder adaptarnos a un entorno cambiante. Si bien nosotros decimos, creo que uno de nuestros axiomas llega a ser todo comunica, pero en ese todo comunica hay que tener en cuenta de que todo también es cambiante. Correcto. Todo es cambiante y tenemos que tener claridad de un propósito comunicativo, ¿no? O sea, evidentemente todo comunica y cuando hablamos de imagen nos damos cuenta que a veces la mayor cantidad de cosas no tenía voluntad comunicativa y probablemente fueron las que más impactaron en los públicos y a veces son aspectos que realmente no queríamos que impacten. Por lo tanto, en todo lo que nosotros podemos influir realmente tiene que estar guiado bajo ese propósito comunicativo que queremos con una intencionalidad, ¿no? Por supuesto, positiva, con un fin. Y también a lo que decías, respecto a lo que decías de la relación, ¿no? No todo, o sea, si bien utilizamos muchas herramientas tecnológicas, creo que cada vez se pone más en valor, por lo menos así lo siento, el contacto humano, ¿no? O sea, hasta el ir y visitar al periodista, conocerlo cómo es, conocerlo cómo habla, cómo piensa, y que te conozcan también, creo que empieza a generar ese vínculo y esa relación porque no solamente le pedimos la cobertura o le vendemos una información, le vendemos desde nuestra perspectiva, nuestra visión, la visión de nuestra empresa y de paso la información de una situación concreta, ¿no? Entonces creo que dentro de estas habilidades que tenemos que desarrollar y que la carrera las va introduciendo y formando poco a poco, no perder de vista el contacto humano y el fin de la relación. Creo que en este momento vivimos embelesados con la tecnología, que me parece genial, pero creo que hay cosas que nunca van a suplir el hecho de vernos, escucharnos. Por eso es que poder sentarnos a hablar, tomarnos un café,
es un ritual que pueden pasar 1000 años y siempre va a ser valioso y uno lo hace con personas especiales, ¿no? Y creo que eso es parte también de la gestión del relacionamiento. Me parece que no hay que perderlo de vista. Sí, la verdad, sí se siente la diferencia porque yo he sido una profesional ya en mis últimos años de universidad, pandemia, y yo empecé a trabajar a distancia y ya después me tocó volver a la realidad y a aquel periodista o a aquel público que yo le hablaba continuamente, ya cuando nos conocemos de frente, ya hay una diferencia, era el que me hablaba, era con el que conversaba y la relación se va afianzando porque ya no es la misma de una pantalla virtual de hola, ¿cómo estás? A hola, ¿cómo estás? Frente a frente. Exacto, exactamente. Así es, qué interesante, querida Noelia, todo esto que nos has comentado hoy día y que hemos podido conversar. Creo que ya solo me queda agradecerte una vez más por el tiempo que nos dedicas, por la generosidad con la que nos compartes y nos enseñas también sobre este tema de los asuntos públicos y sobre todo me quedo con esta última parte, ¿no? Que es lo que siempre recomendamos y ponemos énfasis. em, Cada vez la función del relacionista público y del comunicador corporativo va a mostrar su eficiencia, su efectividad en la medida que consolide resultados para las organizaciones, ¿no? En la medida que le contribuya al logro de sus objetivos empresariales, organizacionales, se va a mostrar como eficiente, pero no existe esa eficiencia por un tema estético, por un tema de solamente medios, sino por resultados que son fruto de la investigación, que es una base fuerte, y la planificación. Creo que sin estos dos elementos fundamentales podemos hacer estéticamente cosas que llamen la atención, generar espectáculos que nos pongan en la vista, no en la mirada por momentos, pero no contribuyan sustancialmente en la estrategia del negocio y en el logro de los objetivos del negocio. Entonces, me quedo con esto como parte de la preparación que también hoy necesitamos en este tema de la gestión de los asuntos públicos y agradecerte una vez más por estar aquí conmigo conversando. Gracias por la invitación. Yo creo que cada vez que conversamos con un colega aprendemos algo nuevo y hay un feedback que hace que crezcamos como profesionales y también ayudemos a aquellas personas que nos escuchan en esta ocasión. Sí, sí. Muchas gracias por eso, querida Noelia. Entonces, hemos estado conversando hoy sobre la gestión de asuntos públicos desde la perspectiva de las relaciones públicas, ¿no? La importancia de esta gestión y del informe que se produce como parte de la misma, como en la búsqueda del establecimiento de relaciones sólidas y de confianza con diferentes públicos para fines estratégicos, situaciones concretas, prevención de crisis y sobre todo para poder de alguna manera garantizar el sostenimiento de una reputación favorable, ¿no? Positiva. Y de esta manera entonces llegamos a la hora de despedirnos, que siempre nos cuesta porque nos entusiasmamos con todos los temas, no sin antes recordarles que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También les invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Y no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue a Café Piar Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad.
si Dios así lo permite. Hasta pronto.